denominado el microbioma tipo 1, que se caracteriza por bacterias aeróbicas. Y en cambio, los pacientes que tienen alguno del espectro de la enfermedad por reflujo tienen el microbioma tipo 2, que es por bacterias anaeróbicas. El microbioma tipo 1 tiene bacterias gram positivas, el microbioma tipo 2 bacterias gram negativas. Y esta es la evidencia, vean ustedes, en diferentes estudios y ya de manera consistente se está demostrando que la diversidad microbiana es mucho menor en los pacientes que tienen esófago de Barrett y en los pacientes que tienen cáncer, utilizando diferentes índices de diversidad microbiana. Y vean cómo parece haber un gradiente. Entre más grave es el problema, es decir, carcinoma esofágico, la diversidad es mucho menor. Entonces, parece ser que esta menor diversidad tiene que ver con este tipo de alteraciones, esófago de Barrett y cáncer. Y también se ha demostrado que algunas filotipos o especies bacterianas, como por ejemplo los firmicutes, la protobacteria y la fusosbacterias, son más abundantes en los pacientes que tienen esófago de Barrett y adenocarcinoma. ¿Por qué este cambio en el microbioma puede generar cáncer de esófago, adenocarcinoma? Bueno, parece ser que uno de los aspectos es la influencia que tienen las bacterias gram negativas sobre estos receptores que desencadenan la respuesta inmune, los toll-like receptors o los NLR o los inflamasomas. Recuerden ustedes que ciertas bacterias pueden estimular a través de los receptores tipo toll la cascada de inflamación por esta vía o bien la activación de inflamasomas. ¿Y cuál es la evidencia científica? Pues vean, este estudio muestra que la expresión de TLR asociado a bacterias gram negativas, que son el 3, el 4 y el 5, están aumentadas en la mucosa de pacientes con esofagitis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Los niveles de interleucina beta y 8, que son proinflamatorias, muestran un gradiente que aumenta progresivamente conforme aparece el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Estas enzimas como la COX-2 y la sintetasa del óxido nítrico están aumentadas en el esófago de Barrett y en modelos en animales los lipopolisacáridos producen una disminución del tono basal del esfínter esofágico inferior, que es un aspecto fisiopatológico de la enfermedad por reflujo. Puede bloquearse con algunos agentes como L-canavanina, pero también los lipopolisacáridos bacterianos retrasan el vaciamiento del estómago, condición que se observa en 30% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo. De tal forma que, integrando estas evidencias, parece ser que en el sujeto sano existe un microbioma tipo 1 compuesto por gram positivos. En estos casos el Helicobacter pylori frecuentemente es positivo. Recuerden que Helicobacter pylori tiene un papel protector contra esófago de Barrett y adenocarcinoma, pero por diversas condiciones el microbioma cambia y entonces se vuelve un microbioma tipo 2 con gram negativos, Helicobacter pylori ausente, y esto produce mayor producción, valga la redundancia, de lipopolisacáridos, desencadenamiento de una cascada inflamatoria que va a producir inflamación de la mucosa, disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, disminución del vaciamiento gástrico, esofagitis, esófago de Barrett y adenocarcinoma. Esta es una hipótesis, esta es la evidencia de por qué está asociado el microbioma con cáncer de esófago. Y bueno, las áreas de oportunidad aquí serían ver si podemos mejorar esa microbiota en etapas tempranas de la enfermedad para evitar el desarrollo del cáncer. Pasemos al cáncer de colon. Recuerden, es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial por cáncer. Es el segundo cáncer más frecuente en la mujer y también en el hombre, después del de mama y de próstata, respectivamente. Y vean ustedes los estudios de microbioma en pacientes con cáncer es muy interesante. Por ejemplo, vean ustedes la
composición microbiana de la microbiota de africanos nativos, obviamente con un riesgo de cáncer muy bajo, en comparación con los afroamericanos, es decir, gente de raza negra africana que migró a los Estados Unidos, y vean ustedes el cambio tan importante en la composición del microbioma. Entonces tenemos esta evidencia muy contundente de que gente del mismo origen tiene una composición microbiana diferente y eso hace que aumente su riesgo de cáncer. Diferentes estudios de manera consistente han demostrado que la microbiota de los pacientes con cáncer de colon es diferente de los sujetos sanos y eso es muy consistente. Y luego algunas evidencias de las bacterias específicas. Por ejemplo, Fusobacterium nucleatum tiene mayor prevalencia en pacientes con cáncer. Esta bacteria es dominante hasta en el 89% del DNA bacteriano del microbioma del paciente que tiene carcinoma colorectal. Esta bacteria es 79 veces más abundante en el cáncer que en el tejido normal circundante al tumor. Hay mayores niveles de Fusobacterium nucleatum en carcinoma colorectal y se asocia con la sobrevida. Es más frecuente esta bacteria en metástasis hepáticas del cáncer del colon y se presenta en el 50% de los pólipos adenomatosos. Entonces es una serie de evidencias que esta bacteria de la boca transloca o migra de la boca hacia el colon y eso puede o tiene que ver con el desarrollo de cáncer. Por otro lado, también Bacteroides fragilis enterotoxigénico se ha demostrado que es proinflamatorio y esta cepa de Escherichia coli, la PKS positiva, policétido sintetasa, produce una genotoxina, la colibactina, y ambas, el fragilis y la Escherichia coli, son abundantes en pacientes con poliposis adenomatosa familiar y también en preparados de organoides, estas bacterias pueden producir mutaciones. Las otras bacterias asociadas son el Streptococcus gallitusis, en donde 33 a 100% de los pacientes con carcinoma colorectal está presente esta bacteria, a diferencia del 2 al 15% de los sujetos normales, y hay bacteremias por esta bacteria y se asocia a carcinoma colorectal, y finalmente Enterococcus fecalis también abunda en la microbiota de pacientes con carcinoma. De tal manera que estas son las bacterias que se han asociado al carcinoma colorectal. Ahora, ¿por qué la presencia de estas bacterias, por qué la disbiosis en el colon se asocia o produce cáncer? Pues parece ser que es por tres mecanismos. Nuevamente, estos son estudios experimentales en donde ya vimos que las bacterias desencadenan una cascada inflamatoria y la inflamación probablemente sea el primer paso para la carcinogénesis, y la activación de ciertas sustancias previene la apoptosis o la muerte celular y eso permite la proliferación de las células malignas. Por otro lado, como les mencioné, algunas bacterias producen genotoxinas que van a producir radicales libres de oxígeno y otras sustancias que producen toxicidad a la célula y el desarrollo de cáncer. Y la otra hipótesis es que metabolitos bacterianos de estas especies bacterianas que les mencioné pueden también favorecer el desarrollo de cáncer. Entonces, inflamación, genotoxicidad y productos metabólicos son la base para la carcinogénesis en el cáncer de colon. De manera muy interesante, vean ustedes cómo la determinación por PCR, así como hacemos muestra de sangre oculta en heces para la detección de cáncer, ya existen estos estudios que muestran que la detección de Fusobacterium nucleatum en muestras fecales puede ser un marcador de cáncer de colon. Y hay estudios que demuestran que parece ser que es también consistente, y no solo eso, sino también que predice la respuesta al tratamiento.
La otra parte interesante sobre microbiota y cáncer es que la microbiota está asociada a la respuesta a quimioterapia o a la toxicidad de la quimioterapia. Entonces, por un lado, la microbiota intestinal puede facilitar la eficacia, puede disminuir los efectos anticancerígenos de la quimioterapia y puede ser también mediador de toxicidad. Y estos son los mecanismos que se han propuestos de por qué las bacterias pueden influir sobre la respuesta a la quimioterapia. Por ejemplo, doxorubicina y ciclofosfamida producen alteración de la permeabilidad intestinal y eso se asocia a la sepsis inducidas por estos quimioterápicos. Por otro lado, los lactobacilos y otras cepas bacterianas pueden estimular estas células y mejorar la respuesta a los inmunoterápicos. Por otro lado, hay bacterias que hacen que los profármacos, por diferentes mecanismos enzimáticos, produzcan metabolitos tóxicos que van al hígado o al riñón y producen la toxicidad y la mucositis, etcétera. Entonces, diversos mecanismos se han atribuido a la microbiota para influir sobre la respuesta a la inmunoterapia. Uno de los grandes avances en oncología es el uso de la inmunoterapia, que como ustedes saben, los inmunoterápicos actúan fundamentalmente sobre los ligandos de estas proteínas de muerte programada o del antígeno 4 del linfocito T citotóxico. Al inhibir estos ligandos, permite que las células killer o las células inmunes ataquen a la célula tumoral y por eso son benéficos para combatir el cáncer. Pero por otro lado, se ha demostrado que algunas cepas de bacterias, como por ejemplo Akkermansia mucinífila y otras, mejora la respuesta a las inmunoterapias de muerte celular programada, otras cepas a los de la CTLA4, etcétera. Y entonces ven en este estudio cómo se ha demostrado que diversas cepas bacterianas mejoran la respuesta a los quimioterápicos. De tal manera que en cáncer, lo que podemos hacer desde el punto de vista de prevención y de tratamiento, número uno, pues mejorando la dieta y la nutrición. Recuerden ustedes que la ingesta de proteínas animales y de grasas se ha asociado con mayor frecuencia de cáncer. La ingesta de carne ya se considera carcinógeno tipo 1, así como el Helicobacter pylori para el cáncer de colon. Y esto, por supuesto, mejorará la microbiota y disminuirá la influencia que tiene la disbiosis en la carcinogénesis. Por supuesto, hay ensayos clínicos ya con pre y probióticos en pacientes que tienen predisposición al desarrollo de adenomas. Sin embargo, la evidencia es todavía no muy clara. No se pueden recomendar sistemáticamente para la prevención de cáncer o manejo de adenomas. Y seguramente en el futuro veremos el trasplante de microbiota, los microbiomas definidos o el uso de moléculas bioactivas para la prevención. Y todo esto va a tener como objetivo mantener una microbiota sana, restaurar la microbiota de una microbiota enferma, la prevención del cáncer, mejorar la eficacia de la quimioterapia, prevenir la toxicidad o la resistencia a los fármacos. Entonces, parece ser que la microbiota juega un papel importante en la patogénesis y en el pronóstico y respuesta al tratamiento del cáncer gastrointestinal. Se requiere de un mayor número de estudios longitudinales para definir causalidad entre disbiosis y cáncer. Dieta, probióticos y otras microbioma terapias son herramientas que pueden ayudar en la prevención, tratamiento y pronóstico del cáncer del aparato digestivo. Pues muchas gracias por su atención.